Lalo Rivero, mi querido Lalo, papá. Tanto tiempo de conocernos y por fin estamos por estrenar, por ver en pantalla es tu ópera prima, ¿no? Un disfraz para Es mi, Nicolás. mi primer película como director, así que estoy emocionado y nervioso al mismo tiempo, pero Mm. mucho más emocionado. ¿De qué va? Platícanos un poquito de qué va un disfraz para Eh, Nicolás. claro, Un disfraz para Nicolás es la segunda película de Fotosíntesis. Fotosíntesis Media es un estudio que se dedica a generar contenido con causa, entretenimiento con causa. Esta es como te digo, la segunda película. La primera se trataba acerca del cáncer infantil, fue la película del ángel en el reloj, y esta segunda película abordamos el tema del síndrome de Down. Entonces, Nicolás es un niño con síndrome de Down que por una razón triste tiene que irse a vivir con sus abuelos a un lugar nuevo y tiene que compartir el cuarto con su primo David, que es un niño que está en la preadolescencia. Entonces, si ya de por sí la situación es como bastante difícil para él en un inicio, tiene que lidiar un poco con cómo lo acepta el mundo fuera de la burbuja que era cuando vivía con su mamá. ¿Ok? Entonces, para esto, la mamá le deja como el regalo de unos disfraces que él en su imaginación los ve como mágicos y son como que al mismo tiempo le da seguridad para abrirse al mundo y que también al mismo tiempo, a través del juego o de la imaginación, la gente que lo rodea puede empezar a comprenderlo un poco más. Órale, o sea, fotosíntesis siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Desde un disfraz, desde que te diga, desde el ángel en el reloj. El ángel. Sí, sí, o sea, tratamos de tomar temas que a veces pueden ser un poco complicados, pero justo tratamos de abordar de una manera como amable, pero que al final lleve como un mensaje de aceptación, de inclusión o de superación, según sea el caso. Eso Vas, está padrísimo. Y es que aparte sí son temas difíciles, igual que en El Ángel, que era un tema delicado, pero al final terminó siendo una historia que fue fácil para varios chicos poder meterse en ella, ¿no? Entonces, qué bueno que vayan a hacer eso ahora con este tema. Sí, y ha tenido buena aceptación. O sea, viendo las reseñas o los comentarios, por ejemplo, del Ángel, la respuesta ha sido bastante positiva de la gente. Bueno, con la gente que la ha visto, le ha agradado bastante. Un disfraz para Nicolás es un poco distinta, está más enfocada hacia un público un poco menor, porque tiene toda la estética como de un cuento infantil. De hecho, la película está basada en un libro infantil que se llama Pablo y el baúl. A partir de leer la historia, se nos hizo como un concepto muy padre y entonces fue que en colaboración con el director de arte decidimos darle esa estética de cuento infantil. Entonces, si miran los fondos, tienen como ese acabado a veces como de crayola, a veces como acuareloso, a veces como si hubieran sido coloreados con lápices, ¿no? De madera. Que el mensaje justo llegara a un público al que se le pueden como hacer llegar esos mensajes desde muy joven. O sea, creo que no hay un límite de edad para que puedas empezar a entender esos temas, ¿no? Claro, porque aparte al final manejarlos en esa manera tan como normal va a ayudar a que las generaciones nuevas que vean esta película lo vayan asimilando desde antes, no con esta cuestión así como de, ay, es que cómo hablamos de esto, ¿no? Sí, Sino, antes de que empiecen los prejuicios, ¿no? exacto, De, exacto, de ir creciendo. exacto. Oye, ¿y cuál fue el mayor reto al que tú te enfrentaste como director de esta película? No, muchísimos. Porque siendo la primera película como director, pues obviamente te toca dar un brinco cuántico entre lo que hacía. Yo siempre lo he dicho, principalmente soy animador, me encanta animar y por mí fuera es lo que hubiera hecho siempre, ¿no? Pero en El Ángel del Reloj me desempeñé como director de animación, entonces ahí me tocó como dar un brinco grande de experiencia porque justo coordinar a un equipo de gente era algo que jamás había hecho. Entonces, pues no hay otra manera de aprender más que sobre la marcha, ¿no? A veces esa curva de aprendizaje se puede llegar a notar. Y en un disfraz para Nicolás, lo que me dio mucha seguridad, justo precisamente para poder abordar y agarrar al toro por los cuernos, como se dice, fue que para el ángel yo ya había hecho un tercio del storyboard y del animatic. Entonces empecé a tomar como esa confianza y pude como darme cuenta que ahí era donde yo tenía esa seguridad de saber cómo narrar y de cómo contar la historia. Entonces, lo primero que hice en un disfraz para Nicolás fue tomar la decisión de hacer el animatic yo solo y dejarlo lo más pulido posible para que de ahí pudiera yo dar esa información tanto al departamento de animación, al de arte, al de color, al de compo
al de música. Traté de hacerlo lo más completo posible para que de ahí fuera para mí más fácil expresar lo que estaba buscando. Entonces ya no hubo la brecha a veces de interpretación no fue tan grande. Creo que ese fue como el más grande reto, pero creo que el manejarlo de esa manera me ayudó mucho a solo concentrarme en narrar y de ahí pues fue que todas las demás partes del equipo sumaran. Entonces estoy muy agradecido con ellos porque todos dieron lo mejor de sí. Oye, y dirigir las voces, los actores de voz. Esa es una parte que me encantó porque yo siempre fui fan de niño de las caricaturas, entonces empiezas a distinguir esas voces y ya un poco más grande cuando te das cuenta que hay gente profesional detrás que se dedica a eso, a darle voz a esos personajes y a esas series de animación, pues es maravilloso. El primer día que fui, realmente estaban todos los que yo escuchaba de niño, estaban en el edificio. Entonces tuve la oportunidad de encontrarlos, de platicar con ellos. Y cuando estábamos haciendo el casting para la película, hice como una wishlist y afortunadamente todas las voces que admiré desde siempre pudieron entrar a la película. Incluso José Labat, el narrador de Dragon Ball, Ajá. o la voz de Gandalf en español latino, esa icónica voz, es uno de los personajes. Y fue su último papel. Sí, Entonces pues sí. estoy súper agradecido con él de que haya aceptado la Oye, invitación, porque sí. cuando le platicamos el proyecto se entusiasmó bastante. Y a pesar de que ya no iba a los estudios a grabar, sí lo hizo por nuestra película. Entonces, de verdad, estoy agradecidísimo con él. Oye, ¿y quién es la voz de Nicolás? Ahí es otro tema. Justo el tema que plantea la película es dejar de ver a estos niños como si tuvieran algún impedimento o como si no fueran capaces de hacer cosas que podrían parecer difíciles. Y justo en algún momento Mike Uriegas, el productor, me planteó la posibilidad de que usáramos realmente a un niño que tuviera síndrome de Down. La idea era interesante, pero también como, en este caso, a mí como director, justo pensé que pues para ese tipo de cosas usas actores profesionales, ¿no? Que pudieran darte esa intención, porque sobre todo la duda era respecto a las intenciones o a la actuación, y sí había como esa incertidumbre. Entonces, el siguiente paso fue ir a escuelas de educación especial. Convivimos con varios niños durante un día y entre ellos salió Fran Fernández, que era un niño que en ese momento tenía 11 años, pero que era justo el niño que imaginábamos para la película. Entonces, lo invitamos a participar, hablamos con su terapeuta, con sus papás, con su familia y todos aceptaron. O sea, yo creo que ellos también estaban nerviosos respecto a ese tema, pero en cuanto llegó a la sala de grabación, se sentó, le explicaron lo que tenía que hacer, lo entendió perfecto y diario eran sesiones como de 15 minutos, pero justo él empezó como a soltarse. Incluso su dicción normal de la vida real empezó a mejorar mucho conforme las grabaciones avanzaban. Al grado es que ya con los últimos días de grabación ya llegaba, se sentaba, se ponía sus audífonos, así como denme mis líneas, las leía y de inmediato las sacaba adelante. Entonces, trabajar con esa voz ya en el animatic y el storyboard fue mucho más fácil empezar a construir el personaje de Nicolás, definir su diseño y creo que al final esa edición de Fran como nuestro protagonista le sumó mucho a la película. Le dio mucha verosimilitud y justo nos demostró que son muy, muy funcionales y mucho más capaces de lo que pensamos. Sí, fue un aprendizaje, creo que para todos el contar con esa idea. Estoy muy admirada porque, bueno, yo también hago storyboard y aventarte el animatic solito, wow, debió de haber sido una super chamba. Sí, me tardé 1 año, 2 meses, 3 meses más o menos. Fue, te digo, la mejor manera en la que pude como expresarme y saber qué es lo que quería contar. Era mi trabajo principal, era llegar a la oficina, al estudio y empezar a trabajar solo el animatic. Ya como actividad secundaria era ir con el departamento de arte, platicar acerca de diseños o ir con animación, ver pruebas de línea, con compu, empezar a hacer las primeras pruebas. Y lo padre de contar con las voces antes fue que primero te da como una base muy sólida para establecer intenciones, actings y demás. Y ya sobre la marcha empiezas a pensar las cosas 2, 3 veces mejor. Y entonces ahí fue cuando empecé a agregar diálogos y poder como empezar a enriquecer más la película como la habíamos iniciado. Entonces creo que fue un proceso bastante exitoso porque ya cuando llegamos a las regrabaciones fueron muy pocos diálogos los que tuvimos que hacer. Casi siempre fueron reacts lo que nos faltó. Claro, sí, sí, tienes razón. De pronto ya cuando lo ves ya con voces y ya todas las escenas y dices, aquí podemos agregar algún detalle, ¿no?
Qué bueno Sí, que fluyó alguna todo risa, también. un gag. Sí, tuve mucha suerte, porque te digo, inicialmente, así como acepté dirigir una película cuando me lo propusieron, estaba emocionado y nervioso al mismo tiempo, porque pues, unas son las buenas intenciones y otra es llegar al final del camino, ¿no? Afortunadamente, pues, todos sumaron, te digo, y el apoyo de todo el equipo estuvo ahí presente, entonces fue un proceso muy limpio. Oye, y una pregunta, ahorita ya, pues dadas las circunstancias actuales en las que vivimos, ¿van a estrenar la película de forma digital o cómo lo planean hacer? Bueno, originalmente ya la íbamos a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 22 de marzo. Ya teníamos los boletos de avión, la fiesta después de la función, todo. Y a finales de abril ya iba a estar en cines, en salas comerciales. Pero una semana antes del festival pues salió todo esto de la pandemia, entonces pues todas esas funciones y proyecciones se cancelaron. También ya teníamos agendado el Festival de Stuttgart. De hecho, ya estando en la cuarentena fue que decidieron hacerlo de manera digital. Entonces ya tuvo su estreno en Alemania, por así decirlo, a través del streaming. Y bueno, el próximo 4 de junio, me parece, va a ser la premier para las Olimpiadas Especiales. Eso es de momento. Seguimos con la intención de estrenarla en cines una vez que todo vuelva a la normalidad poco a poco o que ya las salas puedan abrir normalmente. Entonces, tentativamente tenemos fecha de estreno octubre, pero habrá que ver cómo evoluciona la decisión de las cadenas. Claro, Sí, sí. lo de las Olimpiadas Especiales, eso es, bueno, esta iniciativa se estrena apenas del 4 al 7 de junio, tienen este estreno de Uh -huh. manera digital, y hay que hacer Perdón. un donativo escribiendo a un correo, que aquí creo que es info@olimpiadasespeciales.org.mx, para que les digan cuál es la mecánica para poder tener pues la premier de Un disfraz para Nicolás. Online. Sí, de hecho, la mecánica es que todo eso es un donativo. Creo que puede ser desde 60 pesos. Ahí está el número de cuenta o la clave interbancaria para hacerlo desde casa. Entonces mandas el ticket a ese correo que mencionas y ellos te devuelven un link donde puedes ya ver la película de manera digital el día del estreno. Me emociona mucho la película, porque después de El Aje en el reloj, creo que han podido avanzar mucho en fotosíntesis, en cuestión de producción, en cuestión creativa. Han aprovechado mucho todo lo que han aprendido, se ve. Y este tipo Gracias. de películas, es que sí, güey, este tipo de películas con causa, ¿no? Hay que apoyarlas tremendamente. ¿Tú sabías Muchísimas gracias. que Renata también trabajó ahí en El Ángel? Pero no ¿En dónde? estuve con fotosíntesis, no estuve dentro del Ay, qué estudio, claro. Dije, qué sino mala que vista. es No, que yo genial. estaba en Puebla con un estudio en el que se participó en algunas cosas, hice clean up. Y también así desde que supe como del proyecto del Ángel en el reloj, era como de, oye, está bien padre que se hagan estas iniciativas. Entonces como que de ahí siempre me ha quedado como ay, qué padre que estén haciendo este estudio. Ah, claro, ok. Es con los amigos de Pex Pax. Con Ah, ellos mismos. perfectísimo. Sí, no, son un super equipo. O sea, también ellos participaron en Un disfraz para Nicolás y son una fuerza creativa de animación y de color bastante fuerte. ¿Verdad que Son un sí? muy Me da buen estudio. muchísimo Sí, gusto. es que sí. No, de verdad estoy agradecido con todo el equipo, con todos los que participaron, dieron como que su mejor actitud, lo mejor de su trabajo y creo que al final de cuentas todo eso sumó. Yo personalmente estoy muy satisfecho con el proyecto, con el resultado y a partir del estreno en Stuttgart ya salieron por ahí un par de reseñas justo Ujú. del extranjero, me parece una de Alemania y una de España y la respuesta ha sido bastante positiva, entonces me emociona que llegue con ese punch al estreno. De todo lo que has hecho, porque dices, bueno, eres animador y has Ajá. participado en un montón de proyectos nacionales, internacionales. ¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? Con todos guardo muchos gratos recuerdos, porque de todos he aprendido muchísimo. Algo que te puedo decir que es de los que aprendí muchísimo fue justo donde nos conocimos y trabajamos juntos en la serie de Pig Out Banana Cricket para Nickelodeon. Porque ahí tuve una especie de epifanía cuando vi el Animatic. Si tú recuerdas, ya habíamos empezado a animar y aún no contábamos con la versión final, por ejemplo, ¿no? Del primer episodio. Sí, pero aún así el Animatic ya estaba increíble. Entonces, cuando vimos la versión final, en realidad no variaba tanto.
sino que era muy preciso con el timing para los gags, para las escenas, para todo, o sea, cuidaban al detalle ese tipo de cosas. Entonces eso me hizo entender que la clave estaba justo en planear lo mejor posible y hasta donde puedas del animatic, que es como tu base o tu raíz. Entonces creo que a partir de ahí fue que empecé a meterme en esa parte de las producciones. Y fue justo como lo que traté de hacer en El Ángel. El Ángel también le debo muchísimo porque fue ahí donde perdí, digamos, como la inseguridad a colaborar con más gente. Cuando eres animador trabajas solo con tu computadora y con la única persona que te entiendes es con el supervisor, porque te aprueba o no te aprueba y listo, ¿no? Pero cuando eres el supervisor de animación, estás ahora al frente de 10, 15 personas y tienes que darles feedback y tienes que saber explicárselos y que ellos te entiendan y hasta que empiece a funcionar. Y eso es algo que nunca había hecho. Entonces sí fue como un brinco de pasar como de la esquina, de las sombras, a de pronto estar al frente de todos ellos, ¿no? Y muchos tenían mucho más experiencia que yo en el medio, o sea, entonces de repente sí era un poco intimidante, pero todos eran grandes artistas. Y con Nicolás, pues obviamente tengo la gratitud de que me dieran la oportunidad de dirigir mi primera película y todo lo que aprendí durante el proceso es algo que pues no cambio por nada. Entonces creo que son como los 3 proyectos en los que puedo mencionar ahorita a bote pronto, de los que he aprendido muchísimo y creo que son de los que he recibido mucho. Tu director de arte en el disfraz, ¿quién fue? Miguel Ángel Reyes. Miguel Ángel Reyes, Alberto Miquiquis. Olvera, el famoso Miquiquis, Pedro Medina bueno, básicamente ellos 3 encabezaban como el departamento de arte. Y algo que puedo decir que era el músculo más fuerte que teníamos era el departamento de arte, porque eran chicos a los que les pichabas una idea, un diseño y regresaban con algo 10 veces mejor de lo que te habías imaginado. Así como toda esa parte pudo como descansar sin problemas, funcionar perfectamente y seguir un proceso lineal sin tropiezos. El trabajo que hicieron estaba increíble. Entonces, sí, estoy muy agradecido con el Miquiquis por el trabajo que hizo. Qué padre, oye, qué bueno que hayan fluido las cosas así. Y me gusta mucho lo que platicas también, eso de cómo es el cambio de ser supervisor después de haber estado como que en el departamento, porque creo que sí es un cambio importante, ¿no? Entonces está muy padre lo que mencionas. Oye, y sé que apenas acaban de ver cuándo van a estrenar esta película y se está viendo todo esto, pero ahora que ya estás nada más a la expectativa como del resultado de la gente y todo, ¿qué otros proyectos tienes en mente? ¿Cuál es la siguiente película para ti o el siguiente proyecto? Ahorita estamos en fotosíntesis desarrollando la siguiente película. Después de un disfraz para Nicolás, esta vez toca el tema de la inmigración. En esta ocasión la dirige Miguel Ángel Uriegas, Mike. Él es el director de esta ocasión. Yo lo apoyo igual ahora con Animatic y un trabajo como de codirección. Entonces, ese es como el siguiente proceso. Estamos justo abordando pues se llama La Bestia, el proyecto. Entonces es una metáfora directa, digamos, del tren de la bestia de alguna manera. Entonces, ahorita estamos terminando la preproducción y en unos meses, ya igual que pase un poco este asunto como de la pandemia, retomamos la producción. Pero sí, ese es como el siguiente gran paso. Y pues a la par estoy, bueno, pues hago trabajos para clientes, cosas de publicidad, cosas como pruebas para pilotos, cosas así. Entonces, estamos bastante ocupados, afortunadamente. Qué bueno, porque con la pandemia, justo lo que platicábamos previo a la entrevista, ¿no? Que de repente en publicidad y en videoclips y todo esto, el live action está migrando a la animación y es puede representar un poquito más de chamba, ¿no? Para nosotros. Sí, claro, porque a diferencia de live action no tienes que salir, o sea, todo lo puedes coordinar desde casa, hacerlo en tu computadora sin correr ningún riesgo y eso es maravilloso. Y uno que se dedica a la animación o en nuestro caso a las artes visuales, todo eso lo puedes hacer desde tu computadora, o sea, no necesitas más. Como dicen, ¿no? El asunto de la cuarentena pues, no es nuevo para nosotros, ¿no? Estamos acostumbrados a pasar largas horas trabajando, entonces... Vieras que, o sea, a Ino sí no le cuesta tanto trabajo. A mí sí estos cambios sí de pronto fue de cómo extraño ir al estudio. Digo, lo entiendo cuando es una situación de pandemia, pues uno se adapta, ¿no? Pero qué difícil Sí, claro. me fue los primeros días. Para eso están las
películas, ¿no? La colección. Exacto. Pero y también para mi esposa ha sido difícil. Ella también le encanta salir. Ya la volvió una adicta a los videojuegos también. Entonces ya es mucho más ligera la cuarentena. Eso es. Renata también tiene sus juegos preferidos. Ella que no era gamer ya tiene por lo menos una aplicación ahí. Ajá, exacto. Igual mi chava. Por algo se empieza. Dile que juegue Mystic Messenger, se lo recomiendo. Va, ahorita le digo. Mañana mismo ya lo está jugando. Yo creo que sí, es muy popular. Oye, pero pues ya para no quitarte más tu tiempo y poder cerrar esta entrevistilla, ¿qué le aconsejarías a los muchachos que nos ven, a los jóvenes que vienen empezando empujando en este medio de la animación? Justo hablaba con una amiga hace unos días acerca de eso. Creo que lo más importante es que no pierdan la iniciativa de aprender cosas nuevas. Comentábamos acerca de las universidades, como que cuál debería ser el programa o los conocimientos con los que tendrías que salir ya de una carrera, pero creo que más allá de los conocimientos como básicos para poderte integrar al mundo laboral, creo que debes salir convencido de que entre más cosas sepas hacer o más áreas empieces a dominar, creo que vas a tener las oportunidades con más comodidad o más facilidad para elegir lo que quieres hacer, ¿no? Yo te puedo decir que, como te digo, solo quería ser animador. Yo hubiera sido feliz solamente siendo animador, pero tú sabes que animar es algo que requiere muchísimo tiempo y mucho trabajo. Entonces, pues obviamente quieres que todo eso vaya en función a un proyecto que como conjunto esté padre, o sea, que todo ese esfuerzo valga para algo, ¿no? Entonces, fue así que un día levanté la mano y dije, quiero intentar hacer una secuencia de la película, por ejemplo, ¿no? O quiero intentar hacer esto. Y aunque no tengas como toda la experiencia para hacerlo, creo que el tener esas oportunidades basadas en tu iniciativa, creo que son lo que te va a empezar a foguear en más aspectos. Y creo que al final todas esas cosas que puedas aprender y sumar a un proyecto, creo que lo van a hacer mucho mejor. Y si eres una persona que sabe hacer una cosa empezando el proyecto y al final termina sabiendo hacer dos, creo que eso es una ganancia personal muy, muy grande. Entonces, no hay un límite como de las cosas que puedes aprender. Creo que eso debería ser como la base con la que podríamos salir de una carrera de animación y decir, todo lo que me falta por saber es muchísimo. Entonces, creo que con esa hambre de conocimiento y de experiencia es lo que deberíamos inculcar. Aprendan todo lo que puedan aprender, todo sirve, todo suma y no sabes, un día puede, como en mi caso, darte la oportunidad de dirigir una película algún día. Vientos, qué buen consejo, mano. Oye, pues gracias, muchas gracias, Milalo, por tu tiempo. Y no, gracias a ti, amiguito. Pues oye, que vayan a ver el disfraz para Nicolás. Vean las dos. Sí, vean las dos, que hagan sus donativos para lo que platicó Hino y esperemos que le vaya muy bien a la película. Nosotros por lo pronto ya estamos súper listos para verla en cuanto se estrene. Sí, ya hicimos nuestro donativo y todo. Sí. Va, perfecto. Pues es del 4 al 7 de junio en la página de Olimpiadas Especiales. Ahí están los datos bancarios para que puedan hacer el donativo y que al final de cuentas sea sumar entre todos, tanto como sociedad, como animadores, como gremio y de aquí para todos, para toda la gente. Exacto. Claro. Todos juntos para arriba. Y dale. Y entonces, gracias, Lalo. Va, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídense mucho.